es por las mismas venas, ¿ya? Por favor, si tienen dudas, me cortan inmediatamente, no hay ningún problema. Bueno, más alumnos están apagando su cámara, chicos, así que les estoy advirtiendo. Después no se quejen, no por culpa de ustedes, los que no prenden la cámara. La epidemiología. La gastritis es una entidad de elevada morbilidad a nivel mundial. Su incidencia varía en las diferentes regiones y países. En nuestro medio, en Bolivia, no es enfermedad prevalente, pero en otras latitudes del mundo, Estados Unidos, Europa, países del primer mundo, sí es enfermedad prevalente. Una de las causas más habituales de la gastritis es la infección por una bacteria llamada Helicobacter pylori, que se transmite de persona a persona. En países desarrollados, esta bacteria podría estar infectando el 50% de la población, aunque solo el 15% de ellos desarrollan la enfermedad, lo que hace ver que es una influencia de factores genéticos o ambientales. ¿Cuál es el error que se comete en nuestro medio? Y lo cometen los médicos recién egresados, los jóvenes como ustedes, que cuando salen de médicos creen que con un test de Helicobacter pylori, que eso se hace de forma rutinaria, muchas veces en un laboratorio pedimos test de Helicobacter pylori. Viene nuestro test de Helicobacter pylori positivo y ya catalogamos al paciente con gastritis. Y no es así. Aunque el paciente tenga test de Helicobacter pylori positivo, tenemos que recurrir a una endoscopía y biopsia de la mucosa gástrica para poder llegar al diagnóstico. ¿Ya? Dentro de la etiología tenemos factores exógenos y factores endógenos. Los factores exógenos, el Helicobacter pylori, más que el Helicobacter pylori son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. El uso crónico de estos medicamentos, que ya saben cuáles son los AINES. En su examen les voy a preguntar farmacología y mucho. Así que ya saben cuáles son los AINES. Irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos y radiación. ¿Qué es lo común en nuestro medio? Los AINES, drogas, alcohol y tabaco. Entre el alcohol, tabaco, los AINES, ya tenemos los factores exógenos prevalentes en nuestro medio. Y los factores endógenos que son propios de cada paciente, tenemos el ácido gástrico y pepsina, la bilis, que también juega un factor importante en la producción de patología gástrica, el jugo pancreático, urea y algunas enfermedades autoinmunes que pueden presentar algunos pacientes. ¿Ya? La patogenia, el daño de la mucosa gástrica depende del tiempo de permanencia del factor o factores injuriantes, jugando un rol importante en la capacidad que tiene la mucosa gástrica a través de la denominada barrera gástrica para resistir a estos factores o a los efectos deleterios de sus propias secreciones. La barrera gástrica está compuesta por componentes preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. Entre los componentes preepiteliales se encuentran la barrera de moco, que presentamos todos en nuestro estómago, el bicarbonato y los fosfolípidos. Estos últimos aumentan la hidrofobicidad de la superficie de la membrana celular y incrementan la viscosidad del moco. Todo nuestro estómago por el interior está cubierto por un moco especial que tiene bicarbonato y fosfolípidos. Entonces, esa es la barrera epitelial o preepitelial. Entre los componentes epiteliales se encuentran la capacidad de restitución del epitelio por las células existentes con un gradiente eléctrico que previene la acidificación celular, los transportadores ácido-básicos que transportan el bicarbonato hacia el moco y a los tejidos subepiteliales y extraen el ácido de estos sitios. Aquí intervienen las prostaglandinas y el óxido nítrico, por eso está ahí subrayado o remarcado con otro color, ¿ya? Las prostaglandinas y el óxido nítrico conforman las barreras o la barrera epitelial. Y en los componentes subepiteliales se encuentran el flujo sanguíneo que tiene la pared gástrica, que descarga nutrientes y bicarbonato en el epitelio, ¿ya? Y la adherencia y extravasación de los leucocitos que inducen lesión ística y quedan suprimidos por las prostaglandinas. Entonces, por eso les decía, el estómago es un órgano muy irrigado y es importante que esta irrigación se mantenga siempre presente.
Clasificación, van a ver un cuadrito. Clasificación anatomopatológica de gastritis, basada en su presentación, prevalencia y etiología. Gastritis y gastropatías agudas. Lesión aguda por Helicobacter pylori, lesiones agudas por estrés, gastropatías por AINES. Entonces vean cómo el estrés es un factor muy importante asociado a AINES y al Helicobacter pylori. Pero les vuelvo a repetir, un test de Helicobacter pylori positivo no hace un diagnóstico. Si ustedes tienen y bueno, vamos a ver las manifestaciones clínicas ya en un ratito. Otras gastropatías agudas víricas. Los virus también pueden producir gastritis. Tenemos el herpes virus. Han debido ver ustedes, chicos, en sus prácticas hospitalarias, los pacientes con herpes tienen lesiones en el tórax, en la región hemitorácica derecha o izquierda, y son sometidos a mucho estrés, dolor, y por el efecto del mismo virus también forman gastritis. Las bacterianas, tenemos gastritis flemanosa, gastritis aguda necrotizante, la bacteria, el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium avium. La sífilis, hay factores fúngicos también, la cándida especialmente. Parasitarias, los ascaris, strongyloides stercoralis, que producen gastritis, y las gastropatías por consumos de alcohol, ácidos de AINES, de algunas drogas también. ¿Ya? Las gastritis crónicas también son o están presentes en algunos pacientes. Gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, gastritis crónica activa, gastritis crónica atrófica multifocal. Y las gastritis poco frecuentes, que son por enfermedad de Crohn, sarcoidosis, los linfomas, la enfermedad de Whipple, que también produce gastritis. ¿Ya? Y las gastritis hipertróficas. La más común, pero que no se ve muy seguido aquí, sino en otros países, es el síndrome de Zollinger-Ellison, que es cuando las paredes del estómago y las células parietales producen mucho ácido gástrico. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que son importantes? A ver, disculpen, me voy a dar una vuelta para ver quiénes están con cámaras. Bueno, Erlan Quispelimachi pone su foto ahí y no está con cámara. Jax Miguel Carvajal, pues no quiero ver tu cuaderno, quiero verte a ti. Porque es falta de Rubén Cusi pone su foto de unos perritos. En la otra teórica yo voy a poner la foto de mi perrito igual, ¿ya? A ver qué tal les parece. Y se van a sentir mal porque es una falta de respeto, ¿no ven? Ya, seguimos. Pero estoy anotando a los chicos que no están con sus cámaras prendidas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una gastropatía o de una patología gástrica? Lo principal es el dolor, pero el dolor tenemos que poder diferenciarlo de otro tipo de patología, que es la patología biliar o la patología apendicular. El dolor en la patología gástrica es un dolor urente, como fuego. El paciente refiere que le arde, le quema en el epigastrio, en región retroesternal y que le sube hasta la garganta. Entonces, ese es el principal síntoma del paciente, dolor urente, ¿ya? A diferencia de la patología biliar, que es un dolor tipo cólico. Muchas veces este tipo de dolor puede ir acompañado de náuseas y generalmente puede llegar al vómito. También estos pacientes van a tener toda la sintomatología de dolor retroesternal y sensación agria de la boca que se llama pirosis por el reflujo que tienen. De estos pacientes es importante comprender que el cardias, que es una válvula que separa el esófago al estómago, muchas veces es incompetente. ¿Qué significa? Que no se cierra completamente. Entonces, al no cerrar completamente, hay un reflujo de jugo gástrico hacia el esófago, ¿ya? Muchas veces este tipo de dolor puede ser de periodos cortos que pueden ceder con la ingesta de algunos alimentos, generalmente con el consumo de lácteos, leche y yogur. Entonces, ustedes siempre tienen que tener en su cabeza, y eso siempre les recalco a mis alumnos en la práctica. Separemos a los dos pacientes, patología gástrica y patología biliar. Si al paciente con patología gástrica le dan leche o yogur, el dolor va a ceder o se pierde. Pero al paciente con patología biliar, denle leche o yogur, ¿qué va a pasar?
Esmeralda Gavincha, ¿qué crees? ¿Te va a grabar, doctor? Se va a agravar el dolor, porque el paciente con dolor tipo cólico por patología biliar no tolera la leche ni los derivados, ¿no ve? Porque tiene grasa y la grasa es un alimento o es una sustancia colecistoquinética. Entonces, ven, razonen siempre. El paciente con dolor urente como fuego es más probable que tenga patología gástrica. El paciente con dolor tipo cólico, patología biliar, ¿ya? Muchas veces estos pacientes también pueden estar acompañados con vómitos sanguinolentos, con hematemesis y en algunos pacientes, cuando ya las gastritis se vuelven erosivas o tienen úlceras gástricas, puede haber melenas. ¿Qué serán las melenas? Rocío Conde, Laura. Doctor, ¿Qué son las melenas? son deposiciones que van a tener un olor fétido. No, estabas yendo bien. Cristian Apaza, ¿qué son las melenas? Doctor, son más heces un poco oscurecidas por el contenido de sangre digerida. Digerida. Muy bien. Esa es la definición de melenas. Presencias de heces negras, parecidas al alquitrán, ¿ya? Por la presencia de sangre digerida. Y esto es patognomónico de una úlcera gástrica perforada o de una gastritis erosiva. Pregunta de examen. Ahora, diagnóstico, no se olvide. Para la patología gástrica, el diagnóstico no es ecográfico. Para el diagnóstico de la patología gástrica no es el test de Helicobacter pylori. Si ustedes tienen un paciente con test de Helicobacter pylori positivo, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué le van a pedir? Lourdes Quispe, la endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Si ustedes tienen un paciente con una ecografía que algunos colegas reportan como gastritis o pared gástrica engrosada, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pedir una endoscopía. Y estas son las imágenes bien características de una gastritis que las tienen en las diapositivas. Esta es una gastritis erosiva, ya miren, y vean, ya tienen heridas los pacientes en el estómago, ¿ya? La endoscopia ahora todavía es un estudio un poco caro, pero ya no es como antes, que costaba pues, unos 2.000 a 3.000 bolivianos. Ahora una endoscopia digestiva alta hecha por un especialista, por un gastroenterólogo entrenado en este procedimiento, se puede conseguir hasta en 500 bolivianos, ¿ya? Entonces es necesario siempre, chicos, que ustedes orienten a sus pacientes. No es pedir por pedir los estudios, ni tampoco pedir un estudio cuando no tiene sensibilidad y especificidad para esa patología. ¿La tomografía me servirá? ¿Qué opinas tú, Raúl Calizaya, que estoy viendo tu techito? También se les voy a mostrar mi techo. A ver, Raúl Calizaya, vamos. Esperen, les voy a mostrar mi techo. Ahí está. Raúl. Sí, doctor. La tomografía será de una muy buena sensibilidad y especificidad para esta patología o no? No creo, doctor. No. No te quedes con la duda. No. No, doctor. Directamente no se pide tomografía, salvo que haya la sospecha de un tumor gástrico. En ese caso, siempre se pide endoscopía y tomografía, ¿ya? Ahora, el tratamiento siempre se hace en pilares. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que hacer tratamiento médico primero, porque ahora con todos los inhibidores de la bomba de protones que existen en el mercado, ya no se hace la cirugía. Antes, la cirugía se llamaba la vagotomía troncular. ¿A qué le suena el término de vagotomía troncular?
A ver, ¿dónde están mis alumnos que han rotado conmigo? No veo a nadie. Doctor, ¿puedo responder? ¿Sí? Específicamente se trata con la desinervación del estómago Muy por bien. la inervación del vago. ¿Qué es el vago? ¿Qué nervio? Es el décimo par craneal, doctor. ¿Pero cuál? ¿Vago O neumogástrico. o neumogástrico? Muy bien, Daniela. Entonces, esa vagotomía troncular se hacía pues hasta por lo menos en los años 70. Ahora ya casi es rarísimo recurrir a este tipo de cirugía porque ya tenemos medicamentos. Ustedes conocen el omeprazol, ¿no ve? El más común. Y conocen la ranitidina. Pero hay en el mercado 20 inhibidores de protones. Los inhibidores del H2O ya no se utilizan. La ranitidina, la cimetidina se utiliza muy poquito. Tenemos omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, hay cantidad. Entonces, ya no recurrimos a la cirugía. Siempre asociamos un inhibidor de la bomba de protones con los antibióticos en el caso de que el paciente tenga Helicobacter pylori positivo. ¿Pero qué antibióticos? Claritromicina, amoxicilina, tetraciclina, metronidazol. Podemos recurrir a la acitromicina también, a los macrólidos, ¿ya? Y siempre este tratamiento tiene que ir de la mano de la dieta. El paciente tiene que dejar de consumir productos que le irritan el estómago. ¿Y cuáles son estos? El alcohol, el tabaco, las drogas y bueno, si es muy estresado, tiene que también tratar de reducir al mínimo el estrés, ¿ya? Cambiar los hábitos alimenticios, eso es bien importante. Esos son los pilares del tratamiento, no se olviden. Inhibidores de la bomba de protones, medicamentos, los antibióticos y cambio en los hábitos alimenticios. Después podemos utilizar también sales básicas como el magnesio, el aluminio. Si se corta, chicos, volvemos a entrar con el mismo link, por favor. Tenemos jarabes de hidróxido de aluminio. Hay otro producto que está muy de moda, el sucralfato, por ejemplo, que va muy bien, va a recubrir la pared del estómago para ayudar a la barrera protectora de moco que tenemos todos nosotros. El sucralfato, ¿ya? Ulcogant se llama su nombre comercial, que lo trae INTI, pero el nombre genérico es el sucralfato. El hidróxido de aluminio, que algunos lo han debido conocer, ya no se utiliza, porque el sucralfato ha venido a reemplazar esto. ¿Listo? Y de la inhibidora de protones, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, que existe en todas las presentaciones, desde inyectable hasta en polvo. Ustedes tienen sobrecitos, preparan su esomeprazol y lo toman. ¿Listo? Eso es, chicos, en patología gástrica. ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, por favor, díganmelas ahorita. Doctor, una pregunta. Dime. En caso de un paciente que está con una enfermedad de diabetes tipo 2 y se le encuentra alguna molestia, digamos, a nivel en una endoscopía, puede ser, ¿no? Puede ser bien en caso de que tenga úlceras o algo así. El paciente con diabetes, chicos, y eso siempre lo analizamos en las prácticas, ustedes no tienen que ser con seguridad que todos tienen familiares diabéticos. El paciente diabético no es un paciente especial en el sentido en que no pueda ser sometido a algún procedimiento quirúrgico. La endoscopía no es procedimiento quirúrgico, es un procedimiento invasivo endoscópico, pero no quirúrgico. Entonces, con mayor razón puede y debe realizarse la endoscopía. ¿Ya? Más bien tendría que hacerse, y eso siempre lo recalco en la práctica, el paciente diabético que tiene piedras en la vesícula tiene que ser operado ya, y inmediatamente se llega el diagnóstico, porque cuando se complica, hacen complicaciones como la colecistitis agudoenfisematosa y son graves. El paciente diabético con úlcera o gastritis también puede tener complicaciones graves.
Entonces es mejor hacer un diagnóstico correcto mediante la endoscopía y el posterior tratamiento que ustedes ya vean conveniente. Antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, o utilizan los tres, ¿ya? Bueno, ahora pasamos a otro tipo de patología, que es la patología hepática. Síganme, por favor, con las diapositivas. La patología hepática también es frecuente, pero en muchos casos, en más del 80 o 90%, no requiere manejo quirúrgico. El término enfermedad hepática se aplica a muchas enfermedades que impiden el correcto funcionamiento del hígado. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, ictericia de la piel y las escleras, y las pruebas hepáticas anormales, transaminasas, ¿ya? Ya saben ustedes por sus estudios de anatomía que el hígado es la glándula más grande que tenemos en nuestro organismo. ¿Cuánto pesa? Aproximadamente. ¿1.500, doctor? ¿1.500 gramos? Yo pensé 1.500 toneladas, eso, nombres completos. 1.500 gramos, 1 kilo, 1,5 kilos. Ese es el peso estándar que puede tener nuestro hígado y que tiene. Bueno, más de la mitad ya se ha apagado sus cámaras. Ese es el peso que tiene nuestro hígado, ¿ya? ¿Está ubicado dónde? En el hipocondrio derecho, por debajo del reborde costal. Entonces es importante que también ustedes escuchen al paciente cuando viene con patología hepática. Ustedes lo van a ver con escleras ictéricas, la piel ictérica y el dolor en hipocondrio derecho. ¿En qué vamos a pensar? Lo más común, tiene piedras en la vesícula, puede tener piedras en el conducto colédoco, pero también hay que pensar, ese paciente puede tener una patología hepática, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del hígado? Metabolismo, excreción hematológica, desintoxicación y almacenamiento de glucógeno. ¿Metabolismo de qué? Carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, bilirrubina y hormonas. Excreción de ácidos biliares, colesterol y bilirrubina. En la parte hematológica produce, y esto es bien importante, en el hígado se producen los factores de la coagulación, especialmente el factor 7. ¿Ya? Desintoxicación de la misma bilirrubina, amoníaco, alcohol y fármacos. Desintoxica nuestro organismo del alcohol y de fármacos. Por eso los pacientes que tienen patología hepática muchas veces no pueden ser operados rápido. ¿Por qué? Porque por el hígado se va a metabolizar, se va a eliminar muchos fármacos. ¿Almacenamiento de qué? Glucógeno, lípidos, aminoácidos, proteínas, hierro y vitaminas. ¿Ya? El hígado produce y distribuye compuestos que mantienen la vida a partir de la materia prima que proviene de la absorción, sirve de barrera protectora entre las muchas sustancias dañinas que están en la circulación, actúa como compartimento de almacenamiento de diversas sustancias, especialmente el glucógeno, libera los materiales que almacena según las necesidades del organismo y excreta muchas sustancias que se eliminan de nuestro cuerpo. Ahora, en este cuadrito, evaluación de laboratorio de la enfermedad hepática, siempre hay que pedir. Cuando se sospecha de enfermedad hepática, ¿como cuáles? Hepatitis A, B, C, D, E, F. Otras enfermedades hepáticas como la cirrosis y el cáncer de hígado. Esas enfermedades tienen que ser evaluadas con mucho cuidado. Y también las enfermedades de la vesícula y de la vía biliar, como las colecistitis agudas, las coledocolitiasis y las colangitis, pueden producir daño hepático que es, si vale el término, más lento, pero puede llegar al daño hepático fulminante. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas para tener una enfermedad hepática? Deficiencia de alfa-tripsina, de alfa-1 antitripsina, absceso hepático mediano, que es muy común en nuestro medio, hepatitis autoinmunitarias, que son raras, atresia biliar,
Y les remarco con rojo 2 enfermedades bien comunes. La cirrosis, que ya saben cuál es la causa principal de la cirrosis, el consumo exagerado de alcohol, ¿ya? Agente delta, la hepatitis D, la colestasis inducida por medicamentos y la otra enfermedad o la otra patología que produce enfermedad hepática es la enfermedad del hígado graso. ¿Qué significa? Que nosotros por comer abundante grasa, nuestro hígado va a empezar a tener un proceso inflamatorio que luego va a progresar al hígado graso y a la cirrosis. Hepatitis A, B, C, carcinoma hepatocelular, enfermedad del tejido graso, perdón, del hígado graso por consumo de alcohol, la cirrosis biliar primaria, que es muy rara en nuestro medio, pero hay todavía casos de pacientes que tienen descendencia europea, absceso hepático piógeno, síndrome de Reye, la colangitis esclerosante, que igual es rara, pero en la parte de cirugía abdominal vemos todavía pacientes así, y la enfermedad de Wilson. Vemos 2 cuadritos o 2 imágenes en las que les muestro la fibrosis perivenular y fibrosis pericelular del hígado, que sufren los pacientes con cirrosis. La cirrosis es la enfermedad más frecuente. La cirrosis hepática afecta el tejido hepático como consecuencia final de diferentes enfermedades crónicas. Las consecuencias de la cirrosis hepática sobre la salud del individuo dependen fundamentalmente del grado de funcionalidad que el hígado pueda conservar a pesar de la alteración histológica. Según la Organización Mundial de la Salud, en total mueren anualmente 27,000 personas a causa de la cirrosis en países desarrollados. Y como dato siempre se toma España. ¿Por qué? Porque España es uno de los países que tiene más consumo de alcohol, pero también que tiene el programa de trasplante hepático mejor del mundo. Gana a los Estados Unidos. O sea, la salud pública en España está bien establecida